Today, I'm super excited because my very first fiction book for Spanish beginners is now up on Amazon, and it's called La Aventura de Luna. This book is especially crafted for Spanish beginners just like you. It's written in easy-to-follow Spanish, with each chapter followed by its English translation, with 30 chapters to keep you company for an entire month en español. And guess what? In this episode, you'll get to listen to the first 2 chapters absolutely free. Are you ready for this? Sir, yes, sir. ¡Vamos! Capítulo 1. ¿Quién es Luna? Luna es una gatita pequeña, alegre y juguetona. Vive en el campo con Andrea y Antonio, sus dueños, en un lugar rodeado de colinas. Su día es simple. Por la mañana, Luna come temprano y luego sale a pasear por los alrededores. Allí juega con otros gatos, persigue insectos y caza ratones. Le gusta estar al aire libre. Es divertido y relajante. Por la tarde, vuelve a casa. A Andrea y Antonio les encanta pasar tiempo con ella después del trabajo. Cuando está adentro, Luna se limpia mientras mira la televisión. Le gusta estar limpia y bonita. Es una gata vanidosa. La vida de Luna en el campo es feliz y tranquila. Capítulo 2. Noche de aventuras. El momento favorito de Luna es la noche. Cuando todo está oscuro, ella sale un rato al patio. Le gusta cazar insectos, especialmente polillas. En su opinión, las polillas son torpes y fáciles de atrapar. Siempre llegan con la luz. Luna las mira y espera el mejor momento para saltar sobre ellas. Después de divertirse en la oscuridad de la noche, entra nuevamente a casa. Cerca de la medianoche, se acuesta en su cama y se prepara para dormir. Es tiempo de soñar. Ella sueña con ratas grandes y gordas. En sus sueños, ella caza muchos ratones de campo. Son animales sucios y desagradables. Luego de dormir plácidamente, Luna despierta con los cantos del gallo muy temprano por la mañana. Es un nuevo día para disfrutar en el campo. If you want to own the full book, you can get it now on Amazon. For more information, visit our website at www.lachanele.com/aventura de Luna or with the link in the episode description. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.